Entonces, en este caso es si f, que va de U, su conjunto de Rn a R, es de clase C2 en X sub 0 elemento de U. Asimismo, tal que U es abierto, coma, y si X sub 0 es un punto crítico de F, entonces, dos puntos aparte. Entonces, aquí hay varios casos. Primero, F de X sub 0 es un máximo relativo si la matriz hessiana de la función f en X sub 0 es negativa. ¿Ya? Negativa quiere decir todos sus valores propios son negativos. Entonces, así se califica una matriz como positiva o negativa, con sus valores propios. Entonces, si todos los valores propios de la matriz hessiana en el punto X sub 0 son negativos, la matriz hessiana es negativa. Decir que la matriz hessiana es negativa es similar a decir que la segunda derivada es negativa. Y por lo tanto, ahí hay un mínimo, un máximo relativo. Segundo, se dice que f de X sub 0 es un mínimo relativo si la matriz hessiana evaluada en ese punto es positiva. ¿Ya? Positiva quiere decir que todos sus valores propios son positivos. Entonces, calculamos la matriz hessiana, la evaluamos en el punto crítico y luego hallamos sus valores propios. Si son todos positivos, se concluye que ahí la función tiene un mínimo relativo, ¿no? F de X sub 0 es un punto de silla si la matriz hessiana evaluada en X sub 0 no tiene signo definido. O sea, ¿qué significa que no tiene signo definido? Ya que unos valores propios son positivos y los restantes, o los demás, ¿no?, son negativos. Entonces, unos valores propios son positivos y los demás tienen el signo contrario. O viceversa, algunos valores propios son negativos y los demás son positivos. 4. F de X sub 0 podría ser un máximo relativo, ¿no?, pero dice podría ser, si la matriz hessiana es semi-negativa. ¿Qué significa semi-negativa? Que sus valores propios son negativos o iguales a 0. Sus valores propios son negativos y algunos iguales a 0. O sea, el problema es cuando un valor propio es igual a 0. Es lo mismo que pasaba en cálculo de una variable. Si la segunda derivada era 0, usted no podía decir si era máximo o mínimo, o ninguna de las dos cosas. Por ejemplo, la función x a la cuarta. X a la cuarta, la segunda derivada en 0,
es 0, porque la primera derivada es 4x al cubo y la segunda derivada es 12x al cuadrado. Un número crítico es 0, pero la segunda derivada evaluada en 0 sale 0. Entonces puede tener, en este caso sí tenía, era mínimo. Pero x al cubo también tiene un número crítico en 0 y la segunda derivada también es igual a 0, pero en cambio ahí no tiene. Entonces cuando sale 0, no se puede concluir, por eso dice podría. Ahí hay que explorar de otra manera, que eso lo vamos a ver, que eso lo hace con la definición. Y el último caso es que f de x sub 0 podría ser un mínimo relativo si la matriz hessiana evaluada en x sub 0 es semipositiva. Semipositiva quiere decir que sus valores propios son positivos y algunos son iguales a 0. También se lo puede decir de otra manera, también se puede decir son no negativos, ¿no? Si sus valores propios son no negativos o si sus valores propios acá son no positivos. Entonces, el problema es con el 0. Si un valor propio nos queda igual a 0, ya no podemos concluir. O sea, prácticamente concluyente es el caso 1, 2 y 3. Caso 4 y 5 tenemos sospechas, hay que explorar de otra manera. Entonces, en la clase anterior, ya enunciamos los teoremas. Entonces vemos el ejemplo 1. ¿No? Entonces, empleando el criterio de la matriz hessiana, determine los extremos relativos de las siguientes funciones. Entonces, en el literal A tenemos una función. Voy a hacerla primero de dos variables. Voy a hacer una de dos variables. En este caso, XY es cualquier elemento de R2 para poder obtener todos los extremos relativos o los puntos de silla, en caso de que existan. Literal B, tenemos logaritmo de x al cuadrado más y cuadrado más 1, asimismo para XY elemento de R2. Literal C, x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? También para x y elemento de R2. Entonces esto de aquí tiene relación un poco con las gráficas que vimos en la clase anterior. El objetivo de los ejercicios es poderlo contrastar con las gráficas. Entonces, por ejemplo, en el literal A tenemos f de xy igual 4 menos x cuadrado menos y cuadrado para x y elemento de R2. Estamos hablando de un paraboloide que es cóncavo hacia abajo. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vimos en la clase anterior, porque ahí lo podíamos mirar gráficamente, el paraboloide cóncavo hacia abajo tiene un vértice. En este caso viene a ser el máximo relativo. Eso es porque en todas estas funciones la gráfica es una superficie. Y por lo tanto, gráficamente sí podemos mirar cuáles son los puntos máximos relativos, extremos relativos o puntos de silla. Entonces, vamos a hacerlo ahora con el teorema de la matriz hessiana para que ustedes corroboren que efectivamente en este caso en literal A, en el vértice, va a estar el máximo relativo. Entonces, el literal A, primero sabemos que por condición necesaria, para extremo relativo, el gradiente de f debe ser igual a 0. Se lo estoy repintando porque es el vector 0. Eso es una condición necesaria, ¿no? Entonces, de ahí salen los posibles
extremos relativos o puntos de silla, los candidatos, podríamos decir. Como la función es diferenciable, no tiene problemas pues, de que el gradiente no esté definido. Entonces, faltaría averiguar dónde es igual a 0. En este caso, las derivadas parciales nos dan las componentes del vector gradiente de la función escalar, y esto lo igualamos entonces al vector 0, 0. Y de aquí sale un sistema de ecuaciones. Dos vectores son iguales si y solo si sus correspondientes componentes son iguales. Entonces, de menos 2x igual a 0, tenemos que x es igual a 0, y de menos 2y igual a 0, tenemos que y es igual a 0. Por lo tanto, hay un punto crítico. En 0, 0. ¿Ya? Que es similar a lo que se hace en funciones variable real, ¿no? Determinamos los puntos críticos, igualando a 0 la derivada, o viendo donde la derivada no existe, pero en este caso, como todas esas funciones son diferenciables, pues la derivada siempre está definida. Entonces, estamos hablando de los puntos críticos donde el gradiente es igual a 0. Pero no sabemos todavía si en 0, 0 hay máximo relativo, mínimo relativo o punto de silla. Entonces, ahora procedemos a calificarlo con el criterio de la matriz hessiana. Entonces, vamos a calcular la matriz hessiana. Como ya habíamos estudiado anteriormente, la matriz hessiana está formada por las segundas derivadas, iteradas y parciales. Entonces, aquí en el vector gradiente tenemos la derivada parcial con respecto a x. Entonces, ahora eso lo volvemos a derivar con respecto a x para obtener la iterada de orden 2 con respecto a x. Entonces, menos 2x, lo derivo otra vez con respecto a x, me queda menos 2. ¿Verdad? Menos 2x, que es la derivada de f con respecto a x, ahora la derivo con respecto a y, para sacar la mixta. Y eso es 0. Ahora, la segunda fila de la matriz hessiana se conforma con las segundas derivadas, primero con respecto a y, y luego se van alternando las variables. Entonces, menos 2y es la derivada de f con respecto a y. Ahora la vamos a derivar con respecto a x para respetar el orden, ¿no?, de aparición de las variables, x, y. Y menos 2y, derivándolo con respecto a x, queda 0, ¿verdad? Entonces, esta sería la componente de la segunda fila, primera columna. Y menos 2y lo volvemos a derivar con respecto a y para sacar la iterada. Con respecto a y nos queda menos 2. Entonces, esta es la matriz hessiana. Ahora, la matriz hessiana se la evalúa en el punto, porque ustedes ven el teorema h de f de x sub 0, ¿no? Pero en este caso, como la matriz hessiana tiene componentes constantes, queda la misma matriz. Después vamos a ver problemas donde ahí pueden quedar las componentes en función de las variables y se reemplaza la componente del punto. Ahora, esta matriz necesitamos analizar sus valores propios. De lo que ustedes vieron en el curso de álgebra lineal, ¿cuáles son los valores propios de esa matriz? Es una matriz diagonal, ¿verdad? Cuando una matriz es diagonal o triangular, los valores propios son los elementos de la diagonal principal. Entonces, tenemos que lambda 1 es igual a menos 2 y que lambda 2 es igual a menos 2. Si no, tendríamos que usar el teorema de los valores propios que dice pues que lambda es un valor propio si, solo si, determinante de A menos lambda es igual a 0. Eso ya lo vamos a ver con otro ejemplo. Entonces tenemos lambda 1 igual a menos 2, lambda 2 igual a menos 2. Los valores propios todos son negativos. Cuando todos los valores propios son negativos, la matriz hessiana se califica como negativa. Entonces la matriz hessiana, evaluada en el punto x sub 0, es negativa. Sí. Y a su vez, esto implica que en f de x sub 0, o que f de x sub 0 es si es negativa, es máximo, ¿verdad? Es máximo relativo. Ahora, ¿cuál es el máximo? Cogemos el punto y lo evaluamos. El máximo es f evaluada en 0, 0. Eso nos da la imagen en el punto 0, 0. Entonces, esa imagen, que es 4, lo que nos está diciendo es que es mayor o igual a la imagen que tienen los vecinos, porque esto es para una vecindad. Como en este caso solamente obtuvimos un punto crítico y ese punto crítico llegó a ser máximo relativo, podemos concluir que ese es el único punto crítico y ese es el único máximo relativo que tiene la función. A veces hay
aparecen 2, 3 puntos, entonces a cada uno de ellos hay que calificarlo con la matriz hessiana.